Jesús. El poder de la oración. ¿Cuál es el tema de hoy? El poder de la oración. Glorificado Jesús. Queremos centrar nuestra plática de esta noche en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, su capítulo 20, 13 en adelante. Y leemos algunos versículos. Segundo libro de Crónicas, su capítulo 20, versículo 13 en adelante. Dicen, escuchen bien. Dice la palabra del Señor Dios. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd toda Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Repito, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dile al hermano que está a tu lado: no es nuestra la guerra, sino de Dios. Más adelante él dice: y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada, y dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y como comenzaron con clamor y alabanza, comenzaron con clamor y alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos a los otros. Glorificado Jesús. El poder de la oración. El poder. Ahora, siempre es bueno conceptualizar algunas cosas para que entendamos más claro lo que vamos a decir en esta noche. ¿Qué es orar? Ramoncito, ¿qué es orar? Casi todo el mundo dice que orar es un diálogo del hombre con Dios. Hablar con Dios es el concepto más genérico que las personas tienen. Pero orar también es un acto de adoración y comunicación, e incluye la presentación de nuestro deseo a Dios en el nombre de Jesucristo, con la asistencia del Espíritu Santo. En gramática, lengua española, la oración es la unidad mínima de comunicación con sentido completo, autónoma y con estructura definida. La oración tiene sujeto y predicado, y una parte esencial unida por un verbo conjugado. Me llama mucho la atención porque el contexto de la oración en gramática habla de un sujeto que es de quien se habla, pero también habla del predicado, que es lo que se dice de quien se habla, pero va unida por un verbo que indica la acción, lo que va a hacer en ese momento determinado.
El concepto de oración también significa o simboliza la misma comunión de Dios con los hombres, porque Dios es el Todopoderoso. Viene siendo el sujeto principal a quien le oramos. El Verbo es Cristo, quien fue nuestro enlace hacia Dios. Y lo que se dice, lo que se hace, lo hace el Espíritu Santo, quien obra el querer y el hacer. Glorificado Jesús. Los hombres aprendieron a orar. El primer registro lo tuvo Set. Dice el texto bíblico, Génesis 4:26. Y Set también, a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Glorificado Jesús. Pero algo importante que me llama la atención es el concepto hebreo de la palabra oración. En hebreo, oración, la palabra es tefilá. Tefilá. La palabra tefilá significa ruego, súplica, intercesión. Pero la palabra oración en hebreo viene de la raíz palel. Tefilá deriva de palel, cuyo significado es más profundo que solo pedir, implicando juzgarse a uno mismo. Wow. Oigan qué significa la raíz de tefilá, de palel. Palel significa juzgarse a uno mismo. Dicen, cuando el judío ora, cuando el pueblo de Dios ora, la intención es juzgarme a mí mismo, reflexionar. Por eso la oración es un acto de introspección para alinearse con lo divino. Un acto de introspección, yo mirarme por dentro para que mi voluntad se alinee con la voluntad de Dios. Más que solo una petición, involucra autoanálisis y una unión espiritual con Dios. La oración implica autoanálisis. Yo tengo que revisarme, autoanalizarme antes de ir a la presencia de Dios. Por eso es que el Señor dice, si alguno va a ofrecer su ofrenda en oración, antes de llegar a la casa de Dios, si te acuerdas que tiene algo con tu hermano, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate, porque tengo que hacer un autoanálisis. Aleluya. Tengo que examinarme, evaluarme antes de ir a Dios en oración o a la presencia de Dios. Palel, tefilá, involucra autoanálisis, una unión espiritual con Dios, y viene del verbo leipalel. El verbo es leipalel. Resumiendo, en términos general para oración, tefilá va más allá que palabras habladas. Leipalel, que la raíz significa literalmente juzgarse a uno mismo. La raíz palel identifica juzgar o pensar, lo que convierte la oración en un acto de autoevaluación y de crecimiento espiritual. La oración es autoevaluación y crecimiento espiritual. Por ende, la oración no puede ser mentalizada como un castigo. A veces la gente de antes ya no, porque ya creo que hemos avanzado en eso. Cuando los niños eran un poquito malcriaditos, traviesos, lo ponían de castigo. Híncate ahí, no te me pares de ahí. Qué error. La oración
no podemos enseñarla a la gente para que lo vea como un castigo. Y muchos de nosotros, por así decir, erróneamente, o los padres de nosotros antes, acostumbraban a castigar a los niños poniéndolos de rodillas. Híncate ahí. Y el hombre, el niño, crece pensando que la oración es un castigo, cuando la oración no es un castigo, fiol. La oración es un privilegio. La oración es una gracia. La oración es un don, un favor que Dios nos da. Es un honor ir delante de Dios en oración. No es un castigo. Pero la gente, en la ignorancia de muchos, quizás con su buen corazón, pero actuaban de manera incorrecta. Porque la oración nunca puede ser vista como un castigo. No. Por ende, nunca, aunque aquí no hay gente que hace eso, pero nunca castigue a su hijo poniéndolo a orar. Porque la oración no es un castigo. ¿Qué sea ahí? No, la oración es un castigo. No lo castigue tampoco quitándole el derecho de venir al templo. Tampoco. No le quite su derecho si le gusta de venir al templo. Eso no es castigo tampoco. No lo castigue prohibiéndole participar en las actividades de la iglesia. Eso no son castigos tampoco. Todo lo que le está es alejando de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque la oración no es un castigo. La oración es una distinción. Es un privilegio, es un honor. Ahora, si usted lo va a castigar, castíguelo quitándole el celular, que eso sí le está haciendo daño. Quítele la tablet, apague el televisor. Ese sí puede ser un buen castigo que le va a ayudar para que él pueda crecer personalmente y no esté atado a ese vicio que cada vez tiene a los jóvenes y a los adolescentes cada vez más idiotizado en las redes sociales. Pero no lo castigue poniéndolo de rodillas, porque la oración no es un castigo. La oración es un privilegio, una distinción, es un honor poder orar. Por eso la oración es juzgarse a uno mismo. Por eso es que el Señor le dice, miren, oren así, al final, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, yo me estoy juzgando a mí mismo, porque si yo no tengo la capacidad de perdonar a los que me ofenden en oración, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Juzgarse a uno mismo, que aprender a perdonar para estar en la presencia de Dios. Glorificado Jesús. El poder de la oración. A mí me llama mucho la atención. Glorificado Jesús. La oración tiene tanto poder que estando Jeremías preso en el palacio, en el patio de la cárcel, dice el capítulo 33 de Jeremías que fue palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que la hizo, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Él le dice: clama a mí y te responderé. Jeremías 33:3, todo el mundo se lo sabe. Repetimos el texto. Dios dice: clama a mí y te responderé. Y no solamente te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas, cosas dificultosas que tú no sabes. Por ende, la palabra central que Dios le dice a Jeremías, aún en la condición que él está: clama a mí y yo te responderé. Pero lo lindo es que esa petición que Dios le dice a Jeremías también lo dice para todos y cada uno de nosotros. Él te dice en medio de tu circunstancia: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Aleluya. Clama a mí. Santiago dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Y la oración de fe
lo librará, lo sanará. Si estuviera enfermo, sus pecados también pudieran ser perdonados. Por eso nosotros tenemos que aprender a agarrarnos de la promesa bíblica y hacer la palabra nuestro escudo. Porque si Dios dice, clama a mí y yo te voy a responder, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Seguir clamando a la presencia de Dios. El problema es que una oración y un clamor son dos cosas diferentes. Hello. Porque a veces oramos y nos cansamos, pero no aprendemos a clamar. El clamor sale de lo más profundo de nuestras entrañas. El clamor sale de nuestro corazón, de nuestro interior. El clamor es un grito de auxilio, como gritó Bartimeo. Aleluya, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta generación tenemos que aprender a clamar como clamó Bartimeo en medio de la circunstancia. Aleluya, porque la oración de clamación es la oración que aprende a arrebatar su bendición. Bartimeo clamó, Jesús, hijo de David. Clamaba tan fuerte que la gente le decía, cállate, no haga bulla. Y él decía, tranquilo, que yo sé lo que yo estoy haciendo y lo que yo necesito, ninguno de ustedes me lo pueden dar. Por eso yo clamo. Jesús estaba pasando por ahí y eso no se ve todos los días. Él tenía que aprovechar esa oportunidad gloriosa y él dijo, yo no la voy a desperdiciar. Aleluya. Y empezó a clamar y a clamar y a clamar hasta que Jesús lo escuchó. Hay gente que tiene que hacer como Bartimeo. Lo que te oprime, lo que te ata, lo que te mantiene, aleluya, turbado, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que busca halla. Aleluya. En Cristo Jesús todo el que busca halla. Lo que nos falta muchas veces es actitud. Lo que me falta es aptitud. Aptitud para ir ante la presencia de Dios. Lo deseo o no lo deseo. Lo quiero o no lo quiero. Lo anhelo o no lo anhelo. Actitud, aleluya. Nos falta sed. Porque el que tiene sed, como dice el salmista, como el siervo que brama, ruge por la corriente de las aguas. El siervo, como sabe que está siendo o puede ser perseguido por su olor en el calor, él necesita sumergirse debajo de las aguas para no ser devorado. Hay mucha gente que tiene que hacer como el siervo. Aleluya. Porque el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando eso pasa, el siervo brama, dice el salmista, por la corriente de las aguas. Y David dice así: también clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aleluya. Porque David sabía que eran muchos los enemigos que se habían levantado contra él. El siervo, si no se sumerge en el agua, no encuentra un arroyo, los leones, la pantera, los tigres, por su olor a larga distancia lo perciben y son presa fácil. Son presa fácil. Por eso cuando le sube ese aroma, él va corriendo, bramando por la corriente de las aguas hasta que la encuentra. Y a veces se encuentra en medio de un desierto que no hay corrientes de agua.
Y tú sabes que Él hace. Él se riega con los lirios de los valles. Aleluya. Busca esa hoja perfumada para que su olor, el olor de los lirios, confundan el olor de su sudor. Por eso es que Cristo, dice el texto bíblico, Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Aleluya. Y el siervo la busca y se restrega en esas flores para que su olor despiste el olor a sudor que él tiene, para defenderse y no ser devorado de los depredadores. Por eso es que cada uno de nosotros necesita ungirse de Cristo, untarse de Cristo, porque lo único que nos va a hacer libre, nos va a librar de la peste destructora, es estar vestido de la coraza de justicia en Cristo Jesús. Cuando oremos, algo que pasa a nosotros, que muchas veces no vemos, o no escuchamos, o no percibimos de inmediato la respuesta de Dios para nuestra vida. Pero el salmista nos enseña algo muy importante en el Salmo 40. Porque no solamente es orar, yo juzgarme a mí mismo, yo hablar. Yo tengo que aprender a esperar en Dios. Por eso Él dice pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El problema de nosotros que oramos hoy, oramos mañana, pasado mañana, pero nos cansamos y dejamos de orar. Hay que aprender a ser como la viuda. Cuando iba ante el juez injusto, ella iba y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y volvía al otro día: hazme justicia de mi adversario. Y volvía, y volvía, y volvía. Y el juez injusto dijo: para que esta mujer me suelte en banda en buen dominicano, para que no me haga perder la paciencia, le voy a cumplir. Dios dice: si eso es un juez injusto, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial va a contestar cada una de sus peticiones? Pero hay que aprender a orar. Y orando, esperar con paciencia la gracia, la bendición de Dios. El problema radica cuando nosotros oramos, Ramón Fabiola, y nos desesperamos. Entonces tratamos de buscar herramientas personales para buscar solución, y ahí entonces fracasamos. Pero David, entendiendo esto, él dijo: no, yo no voy a hacer lo mismo que hizo Sara con Abraham. Dios le dio una promesa y ella se desesperó. Ahí está mi criada. ¿Y quién te dijo a ti que era criada? Dios te dijo que era contigo. Aunque tú no lo veas, es contigo. La promesa es contigo. Aprende a esperar a Dios, que tú no vas a morir hasta que veas su promesa cumplida. La promesa es contigo. El propósito de Dios nunca muere. Dios lo cumple a su tiempo. Pero a Dios le encanta esperar un tiempecito. ¿Sabe por qué, mi querida hermana? Para que cuando Él obre a tu favor, tú estés totalmente segura que no fue por tu fuerza, no fue estrategia humana, no fue por tu conocimiento, fue por su gracia y por su misericordia. Por eso Él esperó que Sara tuviera 90 años. Hace tiempo que ya no menstruaba, no había forma de que diese a luz. Y Dios le dijo: ahora lo voy a hacer para que tú sepas que mi palabra es firme. Aleluya. Alguien tiene que entender: no te desesperes, la palabra de Dios es firme. Tu bendición llega, tu promesa llega, tu liberación llega. En el nombre poderoso de Jesús. David, entendiendo eso, él dice: pacientemente esperé a Jehová. Y miren qué cosa, se inclinó a mí. Cuando David recibió la promesa de ser rey, tenía alrededor de 15 años. Cuando fue rey sobre Israel, ya tenía por encima de los 30 años.
Alrededor de 15 años duró esperando esa promesa. Pero ¿qué él dijo? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Ese es el problema de mucha gente hoy, que reciben una palabra y ellos mismos quieren hacer que la palabra se cumpla en el tiempo de ellos y no esperan el tiempo de Dios. Por eso mucha gente fracasan, se van adelante. Usted va a ser ministro, usted va a ser pastor, Dios te lleva a las naciones. Ah, no, yo voy a hacer. Hacen su esfuerzo, se lanzan sin esperar el tiempo de Dios, y cuando se chocan con una pared, caen en depresión, caen en angustia. Pero Señor, tú me dijiste. Sí, yo te dije, espera el tiempo oportuno, porque antes de Dios darte la bendición, Dios prepara nuestros corazones. Antes de Dios darte la promesa, Él tiene que preparar tu corazón. Porque como tú estás, tienes que entender que te falta madurar y crecer para recibir la bendición de Dios. Cuando recibimos la bendición de Dios y no estamos preparados para, lo que hacemos es lastimar a la gente, herir a la gente, ofender a la gente. Aleluya. Por eso Dios te hace pasar por el proceso donde tú tengas que caer y tengas que levantarte. Caer y levantarte. ¿Sabe por qué? Para que cuando tú veas a otros en el suelo, no le cierre a pedrar, sino le extienda su mano de misericordia. Porque tú dices, yo también estuve ahí y hubo alguien que me extendió su mano, como Dios hizo con David. David dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, y luego puso en mi boca un cántico nuevo. Habrá un cántico nuevo para tu vida. No hay tristeza, ni prueba, ni aflicción que dure para siempre. Aleluya. La noche, la oscuridad no es eterna. A tu vida, a tu casa va a amanecer el sol de justicia. Aleluya. Porque Dios se va a glorificar en tu vida. Por eso decíamos que a veces, como dice Santiago, no recibimos porque pedimos mal, solamente para satisfacer nuestro deseo, nuestra vanidad. Y hablábamos en esta semana sobre la oración eficaz. Vamos a ver cómo está la memoria de la gente ahora. La oración eficaz, decíamos que no depende de 3 cosas. ¿Cuáles son? ¿Quién recuerda? No depende de tiempo, de posición. ¿Qué más? Ese tiempo. Hora de tiempo. Posición, ¿y qué más? Y lugar. Excelente. Dios bendiga a Alexander. La oración eficaz no depende de tiempo, no depende de lugar, no depende de posición. Cuando hablamos de tiempo, lo que va a ser eficaz mi oración no es porque yo dure 5, 6, 7 horas de rodilla. Eso no es lo que hace una oración eficaz. Aleluya. ¿Por qué? Eliseo hizo una oración como de 10 segundos cuando estaba con Giesi, y Giesi volviéndose loco. Ay, amo. No tiene rodeado. Eliseo solamente dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y automáticamente los ojos de Giesi fueron abiertos. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía hacer lo que le llamaban tefilá. La palabra tefilá implica una vida constante de oración. Implica vivir en comunión con Dios. Y cuando tú vives en comunión con Dios, no importa dónde tú estés, tú puedes declarar, puedes decir, puedes pedir, y Dios lo va a hacer. Eso es una tefilá. Por eso es que la oración eficaz, efectiva, no depende de tiempo. Ahora, la intimidad entre las personas como el Espíritu Santo sí depende de tiempo. Porque mientras más tiempo yo dure con una persona, más lo conozco.
Y ahí hay que aprender a diferenciar una cosa de la otra. Hay que aprender a tener intimidad con el Espíritu de Dios. Mientras más tiempo dure con Él, más aprendo a escuchar su voz. Se llama intimidad. Pero la oración eficaz no depende de tiempo, tampoco de lugar. No es el lugar que va a hacer que mi oración sea eficaz. No es el lugar. Por eso Dios tuvo que hacer que Nabucodonosor sitiara Jerusalén y desbaratar el templo. Porque en el templo los judíos se acostumbraron y entendían que en el templo solamente que estaba la presencia de Dios. Y se equivocaron porque cometieron un error. Empezaron a adorar más el edificio que al Dios que estaba dentro del edificio. Se olvidaron del Dios de Israel y empezaron a venerar el templo. Aleluya. Por eso Dios le dice al profeta, aleluya, cuando le hace esa promesa, que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Porque la bendición no sería el templo, es quien controla, es a quien nosotros vamos a adorar, al templo. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana: créeme que la hora viene cuando ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre. Porque el Padre está buscando ¿qué? Verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y por eso es que la oración eficaz no depende del lugar. Usted puede orar en su casa, en su aposento, y el Señor te oye. Puede venir al templo y el Señor te oye. Tú estás en el trabajo, el Señor te oye. Puedes subir a un monte y el Señor te oye. Donde quiera. Lo que yo tengo que tener es un corazón dispuesto para la presencia del Señor Dios. Y no depende del lugar. ¿Saben por qué? Porque hubo una oración que no fue ni en el templo, no fue ni en el monte, tampoco fue en su casa. Hubo uno que oró a Dios. ¿Y tú sabes dónde estaba? Dice la Biblia que estaba en el vientre de un pez. En el vientre de un pez, cuando lo lanzaron a la mar. Dice el texto bíblico que Jonás, aleluya, en su oración, él cayó a lo profundo de la mar. Pero Jehová había prevenido un gran pez que se lo tragase. Y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dice la Biblia, y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová Dios. Aleluya. Yo no sé en qué vientre tú te encuentras. Yo no sé cuál sea tu circunstancia. Yo no sé en medio de qué pared te encuentres encerrado. Yo lo que sé, que si Jonás oró en el vientre del pez, tú también puedes orar donde quiera que tú estés. El vientre del pez, aleluya, puede representar cualquier circunstancia que quiera buscar tu muerte espiritual, tu muerte física, aleluya, cualquier circunstancia que tenga. Jonás oró en el vientre del pez. Y la circunstancia que tú pudieses estar viviendo, aleluya, no limita tu oración. No limita tu oración. Porque aún en el vientre Jonás oró y él dijo algo poderoso. Él dijo: clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, aleluya, y mi voz oíste. Echásteme en lo profundo, en medio de los mares. Rodeóme la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y dije yo: echado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Wow. La oración de Jonás le recuerda a alguien que tiene llamado, que tiene propósito, que Dios te escogió para una misión que todavía Dios no ha terminado contigo.
La oración de Jonás le recuerda a un descarriado que todavía Dios no ha terminado contigo. Aleluya. Aunque el mundo te sueñe el vientre del pez, aún debajo del sepulcro, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Por eso Él dice: mire, aún en el sepulcro, casi al punto de morir, pero yo sé que de ver tu santo templo, porque Dios cumple su promesa. Dice Él: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. De manera figurada, quiere decir, estuve al punto de morir. La ola se enredó en mi cabeza. Él cayó en lo profundo de la mar, casi ya. Y las algas se enredaron en su cabeza. Pero Él dice: descendí a las raíces de los montes. Allá abajo la tierra echó su cerradura sobre mí para siempre. Mas, dice Él, tú me sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Porque Dios todavía no ha terminado contigo. La oración tefilá habla de vivir en este mundo en la presencia de Dios. Mire, la presencia de Dios no se busca, porque la presencia de Dios no está en un lugar determinado. No se busca. Yo quiero buscar la presencia. No, Dios está contigo como poderoso gigante. Él dijo que derramará tu Espíritu Santo sobre ti y estará con vosotros y en vosotros. Entonces es una mala interpretación decir: yo voy a buscar la presencia de Dios. No, yo tengo que habitar en la presencia de Dios. Todos los días de mi vida tengo que vivir en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no es un hormigueo, no es una corriente, no es un cuchicheo, no es un viento recio. No, la presencia de Dios va mucho más allá, es mucho más que eso. Glorificado Jesús. Por eso el salmista David, él estaba claro de qué era estar en la presencia de Dios. Y por eso él decía en el Salmo 15: miren, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién morará en tu presencia? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Listen, para poder vivir en la presencia de Dios, escuchen lo que dice la palabra de Dios. El que anda en integridad, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Dicen: mira quién habita en la presencia de Dios. Aquel que anda en integridad, íntegro. Aquel que obra justicia. Aquel que habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua. El que no critica ni murmura con su lengua. Ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. No planifica maldad contra su prójimo. Aleluya. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil. Los malos te menosprecian porque no permiten, no pueden resistir la integridad de Dios en tu vida. Mas honra a los que temen a Jehová. Honra a los que temen a Jehová. Y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. Aleluya. El que hace estas cosas, dicen, escucha lo que dice la palabra. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Wow, 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 wow. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque este evangelio no es cuestión de emoción,
no es cuestión de show, no es cuestión de brincadera. No, el que hace estas cosas habita en la presencia de Dios y no resbalará jamás. Por eso es que uno se sorprende y la gente dice: pero ve acá, en la iglesia el que más lengua hablaba era fulano, el que más brincaba era fulano, y el primero que se descarrió fue fulano. Porque habitar en la presencia no es exhibir dones, es aprender a vivir según la palabra de Dios. Por eso el salmista decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Por eso yo tengo que hablar en estos días, y me van a escuchar, y lo voy a repetir, y lo voy a repetir, y lo voy a repetir. Porque no vale durar 40 días orando y ayunando y no andamos conforme a la palabra de Dios. Miren, a Dios no lo podemos chantajear con nada. No hay sacrificio que yo pueda hacer para mover el trono de Dios a mi favor. No, no, Ramón. Tú puedes querer ser lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, y es una bendición. Dios puede sellarte y liberarte. Pero si en tu casa tú no honras a tu esposa, tú la maltratas, tú la tratas a tus hijos mal, el reino de los cielos no se abre a tu favor. Por más don que yo tenga, aleluya. Si en mi barrio yo no aprendo a hacer amistad con la gente y a llevarme con mi prójimo, no estoy andando en integridad y justicia. Porque la palabra de Dios, aleluya, es nuestro baluarte. Y yo le puse 2 ejemplos claros durante la semana. ¿Se recuerdan de Usa, verdad? Bajo la gloria, el fuego y el arca brincando y saltando. Y Usa, con su buen corazón, pensó que se iba a caer y le echó la mano. Y automáticamente, ¿qué le pasó? Se murió. ¿Y por qué ya está? ¿Sabe por qué? Porque había una orden de Dios que solamente los coatitas podían tocar el arpa. Ramón Luis, la palabra de Dios es firme. Por eso Dios dice: obediencia quiero más que sacrificio. Hay que aprender a ser obediente. Por eso hay mucha gente que se pierden en el evangelio emocional y mentalmente. Miren, nosotros tuvimos el sábado con un ministerio de consuelo en el centro donde trabaja Fabiola ahí. Y a mí me sorprendió, porque ahí yo vi algunas niñas que yo sé que eran cristianas, que buscaban de Dios, que tenían dones, que hablaban de la palabra. Y algunas, mientras ministrábamos, el Espíritu la tocaba y hablaba en lengua, pero están en esa condición. ¿Saben por qué? Porque obviaron ese principio bíblico de honrar lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos a hacer guerra espiritual sin conocer la palabra, teniendo todas esas puertas abiertas, le damos legalidad al enemigo para que destruya nuestra mente, nuestra vida y nuestro corazón. Por eso es que este año la iglesia de Dios de la profecía en Chicharrones, nuestra prioridad será ¿cuál es? La Biblia. Escudriñad las escrituras, la oración, pero la oración de tefilá, que me lleva a vivir en la presencia de Dios donde quiera que yo estoy. Y el ayuno para que muera la carne y el espíritu retorne en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. La historia que leímos, vamos a empezar a predicar ahora. Espérenme 10 minutos. Y no es mi culpa, porque nosotros dijimos el culto a las 6 y llegaron a las 7:30 la mayoría. Así que tranquilo, no es mi culpa. El nombre Josafat significa juzgado de Jehová. Juzgado de Jehová. Josafat hizo tefilá. No solo juzgó su casa, sino puso en entredicho a Dios. Recuerden que tefilá es autoevaluarse, ponerse en juicio. No solo juzgó su causa, sino que puso a Dios en entredicho, por así decir. 3 elementos fundamentales de la oración de Josafat, del éxito que estuvo en esta historia. Número 1, Josafat convocó al pueblo a orar. Josafat convocó al pueblo a ayunar. Josafat convocó al pueblo a alabar a Dios. A ayunar, a orar
y alabar a Dios. Glorificado Jesús. 3 cosas importantes para que la gloria de Dios descienda en medio nuestro: oración, ayuno y la alabanza a Dios. Josafat, habiendo escuchado que los de Moab, los del monte de Seir, los amonitas, venían todos contra el pueblo de Judá, él no encontraba qué hacer, pero hizo lo correcto. Fue delante de Dios en oración. Y mientras él oraba, Josafat convocó a todo el pueblo de Judá en oración. Todo el pueblo, las mujeres, los hijos, hasta la bestia, empezaron a orar y ayunar. Y mientras él hizo su oración, diciéndole a Dios que se acuerde de ellos, lo que dice su promesa anteriormente, 7:14, que si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Fue delante de Dios en oración, y mientras él oraba, el Espíritu de Dios vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías, levita, hijo de Asaf. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre Jaziel se puso de pie y dijo: oíd Judá. Dicen, escuchen, él dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hay alguien que tiene que recibir esta palabra. No temáis, porque lo mismo que Dios dijo a través de Jaziel, Dios te lo dice en esta noche. No temáis. No temáis a lo que se levantan contra ti. No temáis a lo que hagan los hombres. No temáis lo que piensen los agureros contra tu vida, contra tu familia. No temáis ningún plan del enemigo. No temáis lo que hagan los hombres hechiceros. No temáis lo que piensen hacer los brujos, los adivinos. No temáis, aleluya, porque la guerra no es tuya. La guerra no es tuya, no es con tu fuerza. Dice Jehová: mía es la venganza, yo daré el pago. La victoria, la guerra le pertenece a Dios. Por eso la guerra no es tuya. No temáis a ninguna acechanza que piensen hacer los hombres en contra de tu vida. Aunque se levante el reino de las tinieblas, ya Jesús lo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. No temáis, no temáis. Dios está en control, aleluya, y Dios se va a levantar por ti. La guerra no es tuya, es de Dios. Por eso Dios te dice en esta hora: no temáis. No importa la circunstancia que pudiese estar viviendo, no tenga temor. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando hacemos tefilá, cuando vivimos en la presencia de Dios, Dios pelea tu batalla. Así que no te preocupes ni te atemorices por lo que el hombre pueda planificar. Glorificado Jesús. Y Dios le dio la libertad milagrosa al pueblo de Judá. Josafat se levanta y lo único que él dijo: pueblo, canten, empiecen a cantar. Wow. Empiecen a cantar. Empiecen a cantar. Aleluya. Porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y el pueblo de Israel empezó a cantar. Una multitud de sus enemigos lo rodeaban y ellos solamente decían: Él es bueno y para siempre su misericordia.
No importa lo que se levanten contra ti. Ya lo dijo el salmista. Caerán 10,000 a tu diestra, 1,000 a tu siniestra, pero a ti no llegarán. No temáis, en el nombre poderoso de Jesús. Miren, Dios no tiene rival. Dios no tiene rival. Él creó el bien y Él permite el mal. Dios no tiene rival. Dios está por encima de todos y de todo. Él no tiene rival. Esa misma expresión le dijo el Señor a Moisés cuando se vieron el pueblo de Israel frente al Mar Rojo y los egipcios. Moisés estaba atribulado. ¿Qué vamos a hacer? Vienen los egipcios y Dios solamente le dijo: mire, Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estáos quedo. Hello. Estáos quedo. En buen dominicano, quédense tranquilo. No pierdan la paciencia. Be quiet. Tranquilo. Aleluya. No temáis. Estáos quedo y ved la salvación de Jehová, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Glorificado Jesús. Y Dios hizo un milagro extraordinario. Abrió el Mar Rojo en dos. Hizo paredes con las aguas del Mar Rojo. Y el pueblo caminó en seco. No importa quiénes sean los que se levanten, Dios abrirá camino a tu favor. Dios abrirá camino a tu favor. Alguien tiene que creerlo. Dios abrirá camino a tu favor. Aleluya. No importa. No importa. Dios abrirá camino a tu favor. El pueblo pasó en seco. Glorificado Jesús. Mire, lo que Dios hizo con Judá, también quiere hacerlo con nosotros. Iglesia de Dios de la Provincia de Chicharrones, Dios quiere hacerlo con nosotros. Dios quiere hacerlo con tu familia. Dios quiere hacerlo también en tu vida. Aleluya. Lo que Dios hizo con Israel, Él quiere hacerlo con nosotros. A veces no vemos la gloria de Dios en nuestra casa. ¿Saben por qué? Porque no conocemos la palabra. Wow. Listen, escuchen. A veces no vemos la gloria de Dios en nuestra casa porque no conocemos la palabra. No conocemos el poder de la oración. No conocemos la promesa de Dios para sus hijos. Y como yo no la conozco, de que el enemigo ruge, empiezo a temblar, porque se me olvida que el león de la tribu de Judá está delante de ti como poderoso gigante. Y el no conocer la palabra es un problema, porque el enemigo utiliza esa misma alma para destruirte. Hello. 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 Por eso nosotros nos unimos. Y Jesús, la Biblia lo dice claro. El profeta dijo: mi pueblo perece. No es por falta de unción. No es por falta de unción. Porque hay gente que se vuelve loco buscando unción y se olvidan de la palabra. Y la unción es bueno, pero vivir bajo la cobertura de la palabra es mejor. Solamente unción te hace vulnerable a las altimañas del enemigo de la justicia. Y en la semana hicimos varias historia de eso. Propósito de la iglesia hoy en día, chicharrones, vamos a orar, pero vamos a orar con entendimiento. Vamos a hacer tefilá, orar, ayunar, leer la palabra, aleluya. A orar haciendo tefilá por la salvación de nuestros familiares. Vamos a orar por la salvación de nuestros hijos. Las mujeres que sus esposos son inconversos, clamen a Dios por la salvación de sus esposos. Clamen por los padres que no conocen a Cristo. Clamen por sus amigos. Aleluya. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay corazón que Dios no convierta. Corazón de piedra que no lo convierte en corazón de carne. Oramos para que Dios liberte a los que están cautivos por la adicción, los que están cautivos por el alcohol, los que están cautivos por los espíritus inmundos.
Aleluya. Oramos para que reciban liberación los que están cautivos mentalmente. Dios desate su mente. Aleluya. Oramos para crecimiento espiritual y crecimiento en número de la iglesia. Oramos una petición especial porque queremos los chicharrones para Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Queremos orar por los amigos que están aquí presentes, para que la gracia de Dios sea en su vida de una manera muy especial. Dios está con nosotros como poderoso gigante.